Pues muy buenas, ¿qué tal todos? Estamos en esta oportunidad con J. Linares, con el director J. Linares. ¿Qué tal, J? ¿Cómo estás? Tal, hola. Bueno, vamos a hacer una entrevista lo más amena posible. Sobre todo vamos a hablar un poco de los recuerdos de tu primer trabajo. J, tú empezaste haciendo cortometrajes, de ahí diste el salto al cine. Cuéntame primero, me gustaría saber, de aquí al primer cortometraje que hiciste, ¿qué es lo que te gustaría, es decir, cómo te ves? ¿Cómo ves la evolución de tu trabajo? Pues creo que aprendí muy rápido que se aprende mucho más de los errores que de los aciertos. Entonces creo que ha habido una evolución grande porque el primer corto que fue A quien te llevaré es una isla desierta, que muy poca gente sabe que antes que obra de teatro y antes que película fue un corto. Fue un corto grabado sin dinero, sin nada, porque es que no había nada. Luego nos dio muchas alegrías, pero es verdad que fue un corto rodado desde la nada, más absoluta. De comer bocadillos, de que la dirección de foto era encender o apagar la luz, ese era el nivel. Entonces creo que aprendió muchísimo, creo que la evolución ha sido, sobre todo creo que el aprendizaje más importante es que hay muchísima gente implicada en que tu peli o tu corto salga bien, que no es un trabajo individual, o sea, creo que hay un trabajo colectivo tremendo, a pesar de que luego cuando la peli ya es una y está hecha y todo, la recepción de una película, de un cortometraje, de una obra de teatro es profundamente individual, o sea, depende de la persona que esté sentada en la butaca, en el sofá, viéndolo. Pero para hacer eso hay una coordinación tan grande de tantísima gente que eso es lo que me llevé desde aquel lejano 2006 que debuté, que ya hace unos cuantos añitos, sobre todo eso, la importancia de, primero de delegar, de que haya jefes de equipo en los que tú confíes de manera que tú hables con ellos de cuál es tu visión y ellos sepan ponerla en pie, y sobre todo la cantidad de coordinación que necesitas con tantísima gente. Claro, lo importante es la confianza, ¿no? En resumen, yo creo. Sí, sí, yo creo que la confianza y sobre todo que esa confianza luego se traduzca en que entienden tu visión, que saben que sepan lo que tú quieres contar. O sea, a lo mejor mis pelis que quizás son un poquito más de lo que se consideraría como cine de autor o como una visión un poco más, o sea, por ejemplo, uso mucho la cámara en mano. Para mí es muy importante que mis jefes de equipo sepan que, por ejemplo, parece una tontería, pero no lo es, que la directora de arte, Pilar Quintana, sabe que en cualquier momento la cámara puede girar y se puede ver todo el decorado. Entonces ella siempre tiene previsto todo el decorado, no por partes, porque yo siempre improviso mucho con la cámara en el sentido de que lo importante son eh, lo que ocurre frente a la cámara, que se produzca la magia, y si esa magia se produce no vamos a cortar porque no está previsto en el guión técnico, hay que seguir. Entonces yo creo que es muy importante que la confianza se derive luego en que ellos entienden perfectamente la visión de lo que tú quieres contar. Claro, y ¿a quién te llevarías a una isla desierta? También la estrenaste, como tú bien has mencionado, en Nave 73, si no me equivoco, Empezamos o en dónde? Garaje Lumière, En que garajes, fue ¿verdad? que en la peli le hacemos un homenaje a ese Garaje Lumière, luego pasamos a Nave 73 y luego al Teatro Lara. Y luego se fue de gira por España, pero ya no dirigía yo, cedí la dirección. Vale, ¿y tú te imaginabas desde este primer corto que hiciste hasta dónde llegarías hoy en día con la película, con estos actores súper conocidos y encima hacerlo para una plataforma mundial como es Netflix? No, fue muy bonito el proceso. Y luego en la película poder contar con gran parte de los actores de la obra de teatro en papeles secundarios, porque bueno, Quien te llevarás a una isla desierta es una franja de edad muy concreta, 25, 27 años, entonces claro, los actores crecían y no podían, pero los actores de la obra de teatro no podían, pero fue muy bonito hacerles ese homenaje, no teníamos ni idea, fue muy raro todo, porque de repente sí sentíamos que se cerraba un ciclo de la historia. Había como una sensación de que a todos los que estábamos dentro de la obra de teatro, eso por ejemplo lo hablé hace poco con Abril Zamora, que en su día interpretó a Ece en la obra de teatro, había una sensación de que mientras hacíamos la obra de teatro éramos todos gente joven con muchas ganas de hacer cosas, pero que casi todos trabajábamos en trabajos que no eran de nuestra profesión. O sea, yo trabajaba en una FNAC, otra Bea era camarera,
todos estábamos buscándolo en la vida. Y de repente haciendo la obra de teatro nos pasaron cosas tan bonitas que luego han marcado nuestra carrera profesional. Es decir, ahí yo escribí mi primera película y conseguí que se hiciera. Que le tenemos mucho cariño a esa historia. Entonces teníamos como una sensación de que era inconclusa, de que había que hacer algo más. Y luego la peli cerró muy bien ese ciclo, cerró de una manera muy bonita. Y luego, aparte, a mí me cambió, por ejemplo, muchísimo más la vida que Animales sin collar. Que quizás fue una peli que vio menos gente al estrenarse en cines, una peli más pequeñita, pero a mí, A quien te llevarás una isla desierta, a día de hoy sigue siendo la historia, tanto en cortometraje, que fue mi primer corto premiado, como en obra de teatro, como luego en película, fue la historia que más ha marcado mi vida hasta ahora. Y es muy bonito verlo. Fue muy impactante, o sea, a lo mejor es porque yo soy de pueblo y soy todavía muy provinciano. Para mí fue muy impactante ver el cartel gigante en tribunal. ¿No? Habrá sido una pasada, es que imagínate. Y fue muy bonito verlo con Paco Anaya y Lidia Ruiz, que son dos de mis mejores amigos, que son gente con la que yo estudié en la universidad, gente que luego ha hecho conmigo mis cortos, gente con la que hice la obra de teatro. Entonces, vernos de repente allí, que tenemos una foto en Instagram, los tres, que hemos compartido tantísimas cañas en la universidad pensando lo que queríamos hacer con nuestra vida, y vernos de repente allí los tres como parte de esa peli, porque yo la escribí con Paco y Lidia estuvo dentro de la película, era la auxiliar de cámara. Vernos allí de repente fue muy bonito. Te das cuenta muy importante, que es muy importante en esta profesión llevarte siempre a la gente con la que empiezas, porque el viaje con ellos es mucho más bonito, porque ellos saben quién eres, a ellos no los puedes engañar, ellos saben perfectamente cuáles eran tus sueños, qué has hecho, cuánto has trabajado para conseguirlo, y verte allí con ellos para mí fue muy, muy, muy especial, muy, muy importante. Y aparte también, que no sé si me equivoco, pero creo que la estrenasteis en el Festival de Málaga, ¿no? Mm. Que Que estudiamos también, allí, yo estudié allí. Sí, 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 fue muy raro. De hecho, la tengo como he pensado mucho, sobre todo esta semana que ha sido el festival este un poco más extraño por el COVID. Intento recordar cosas de aquella noche y la tengo como muy difusa, ¿eh? Y no por el alcohol, ¿eh? Sino porque tampoco bebí mucho, sino porque eran muchas emociones, ese teatro en el que yo he visto tantas películas cuando estudiaba, esa historia que nació allí, el corto está rodado allí, en Málaga, es una historia que Paco y yo escribimos la película estando en la universidad, una primera versión de guión, muy primera, pero que bueno, ahí está. Y fue muy bonito estrenarlo en Málaga. Aparte, creo que fue el último día del festival, sí, creo que fue el último día, y no sé, yo les recuerdo como una noche muy rara, para bien, pero había tantas emociones ahí en juego que tengo como muchas cosas en blanco de la noche. ¿y qué recuerdo más bonito tienes de vivir esta experiencia con estos actores, actrices con los que compartiste, sabes, el rodaje? Pues lo tengo bastante claro, el recuerdo más bonito fue la primera lectura de guión que varios de ellos, por no decirte los cuatro, acabaron llorando. Y entonces yo ahí supe, vale, entienden la película. Fue como justo antes de empezar los ensayos, bueno, que se hace un trabajo de mesa, la primera lectura de la peli, y hacerlo con ellos, de repente llegamos a la parte más emotiva de la peli, que son los últimos 20 minutos, las últimas 20 páginas de guión, y lloraron. Y yo dije, vale, y aparte fue una cosa muy sincera, no era nada artificial ni nada de postureo. Y yo ahí dije, vale, entienden la película, saben de qué va, saben qué están haciendo, porque el peligro de A quien te llevaré a una isla desierta es que parece una cosa y luego es otra. Y entender eso no es tan fácil como parece. Y ellos y yo ahí dije, vale, son los cuatro actores que tienen que ser para la película. Y fue muy bonito porque en esa lectura aparte había parte del elenco original de la obra de teatro porque habían ido a leer sus papeles también, aunque fueran frases pequeñitas. Yo quería que estuvieran allí con ellos, para mí era muy importante. Y fue muy bonito, fue muy bonito. Y también, es decir, aparte con ellos, claro, llevabas trabajando ya, ¿cuánto tiempo duró el rodaje con ellos? ¿Cuánto tiempo duró Cinco, el rodaje? El rodaje fueron 5 semanas. Fue un poquito menos que Animales sin collar, pero bueno, también es verdad que estaban localizados porque casi todo ocurría dentro de la casa de ellos. Fueron 5 semanas de ensayo y 5 semanas de rodaje. ¿Y a ti te parece, así como el mensaje caló en ellos, como entendieron la película a la perfección, también es la película Aquí te llevarías una isla desierta, estuvo situada entre las primeras de Netflix?
¿Y a ti te pareció que también la gente entendía ese mensaje que querías dar? ¿O qué fue Eh, Sigue, sí. Si te soy sincero, nos sorprendió mucho que polarizara tanto. Es decir, yo tengo desde críticas, bueno, las críticas de profesionales están ahí, están las críticas del País, de Cinemanía, de Fotogramas, que fueron brutales. Y luego los mensajes es que a mí me sorprendió. Yo creía que iba a pasar como más, pues está bien, y sin embargo eran de, has contado, has contado parte de mi vida en esta película, muchas gracias porque sin conocerme has contado parte de mis experiencias en un piso de estudiantes y cómo me cambió la vida esos años. Es una mierda, lenta, aburrida, no pasa nada. Entonces yo eso me chocó mucho. Aprendes a vivir con ello. Es verdad que me sigue sorprendiendo muchísimo que no tuviera punto medio, que despertara tantísimo amor y tantísimo odio, ¿eh? Porque de hecho fue una de las razones por las que yo me quité Twitter, fue porque veía, o sea, yo no estoy acostumbrado a eso, yo no tengo los seguidores que tienen María y Jaime, pero tengo mis seguidores. Pero aún así a mí jamás se me ocurriría insultar a alguien en, en una red social por el trabajo que hace. Y sin embargo, a mí me llegaban alabanzas e insultos, pero al minuto. Y es algo con lo que si de repente te hace perder mucho los, el foco sobre por qué haces cine. Y es una cosa que no me interesa. Hubo un momento donde yo dije, vale, la peli está ya, yo no tengo culpa de si a alguien le enamora la película, igual que no tengo culpa de si alguien la detesta. Entonces me quité, vivo mucho más feliz en Twitter, o sea, pero es una... Cuando me dicen, no lo echas de menos, y yo, vamos, o sea, creo que ha sido la decisión más sabia que he tomado en muchísimos años. Y de hecho ayer, por ejemplo, vi una peli que me gustó mucho, lo puse en Facebook, y porque Facebook todavía creo que hay menos odio y lo manejo un poquito mejor. Y había gente que me decía, pero si he leído críticas malísimas, y digo yo, pero ¿qué lees? O sea, ver una película es una experiencia profundamente individual. Y tú no tienes, no sé, no tienes que contar. Ahora mismo todo el mundo piensa que su opinión es importante o que tiene que decirla. Y que tiene que decirla etiquetando a esa persona. Y no sé. Y entonces yo es verdad que fui muy feliz porque a muchísima gente, y luego a muchísima gente a la que yo admiro, profesionales a la que yo admiro, que me escribían y me escribían profundamente emocionados con la isla y eso lo agradecía mucho. Pero luego, por ejemplo, mmm, no entiendo la necesidad de hablar mal. O sea, por ejemplo, para que te hagas una idea, en Film Affinity hay una crítica de una chica que vio la película La Complutense y me decía, y luego decía, la pone a parir, pero a parir, y luego dice, pero es que el director era súper majo y no... Y digo, tío, pues, pues no lo pongas. No lo, pues si no lo pongas. Eso, o sea, yo que había aprendido mucho de mi charla y tal, y digo, tía, pues no me ponga a parir la película, no sé, ¿qué ganas con eso? Igualmente que también soy muy ingenuo, porque entonces, bueno, porque tampoco pongan las cosas tan buenas que han dicho de la película. Al final, tú asumes que esta profesión, en el momento en que tú entregas el DCP, como yo digo, al proyeccionista, tal, la película deja de ser tuya. Y lo asumes. Y tú mismo asumes que como espectador tú tienes unos gustos particulares. Es decir, yo no me gusta el cine de Nolan, por ejemplo. No lo voy a criticar ni lo voy a poner a parir, pero yo no conecto con la forma de hacer cine. ¿Qué hago? No voy a ver ese tipo de películas porque prefiero ver, por ejemplo, La boda de Rosa de Boyaín, que es el tipo de cine que a mí me llega. Y no quiere decir que la de Tenet sea mejor o peor película, significa que yo no soy el espectador de esa película. Pero la verdad que sí, en eso tienes razón. Twitter se ha convertido, creo, en una red malvada, por decirlo de alguna manera. La gente es odiar por odiar. Sí, Y hay mucha gente, sí. a mí me daba pesadillas, ¿eh? Si veía el Twitter antes de dormir por la noche en la cama y tal, me daba pesadillas. Y sobre todo veía gente que yo las conozco en persona y digo, tío, tú eres súper majo. Tú no eres así en la vida real. ¿Por qué sueltas ese odio en 127 caracteres? Pues al final tú asumes ¿qué haces? Pues yo me lo quité. Dejé de... Y igualmente veo una película, sí leo las críticas porque me gusta, las leo desde pequeño, pero yo siempre doy una oportunidad a una película si tengo ganas de verla. Es decir, si yo sé que es un director pues, que ya ha hecho 10 películas y ninguna me ha gustado, ni siquiera digo son malas, porque no soy nadie para decir que el trabajo de esa persona es mala. Soy yo el que digo, yo no soy el espectador de esas películas, entonces
pues, sobre todo si tengo mucho trabajo o tengo muy poquito tiempo para ver películas, es decir, pues tengo que elegir muy bien las pelis que veo, entonces intento que sean pelis que sé que por A o por B o por lo que sea me van a gustar más. Y cuéntame, ahora pasamos a Animales sin collar. Tú Mm. en algún momento también, es decir, cuentas con Natalia de Molina y con Daniel Grau, es decir, dos actores que todo el mundo conoce, creo yo. ¿Cómo fue dirigir a estos dos grandes del cine? Pues fue muy fácil, o sea, yo nunca he tenido, y te lo digo desde el corazón, nunca he tenido ninguna mala experiencia en las películas con ningún actor, nunca. Incluso te puede dar, me daba más miedo, si te soy sincero, todo el fenómeno fan de Jaime y María cuando empezamos con La Isla, y sin embargo me encontré a dos actores profesionales como los que más, que todo ese fenómeno fan es un añadido que tienen ellos a sus carreras, pero que no las condiciona en absoluto, que dificultades. Y con Natalie y Dani fue todo tan fácil. Es que yo lo aprendí, quizás, yo la primera vez que trabajé en una película fue en 2008, que hice el making of de una TV movie de Canal Sur y la protagonizaba Terele Pávez. Y yo llegué y me daba pánico hablar con Terele porque era los santos inocentes, la comunidad. Y me encontré una señora encantadora que se sabía el nombre de todos los miembros del equipo, que te daba un beso por las mañanas, que los del making of, que generalmente pues éramos los pringados porque tiendes a molestarle, oye, cuando tiene un hueco libre, oye, perdona, que te voy a hacer una entrevista. Ella lo ponía todo fácil y ahí aprendí que los más grandes son los que saben de qué va esta profesión. Y esta profesión va de trabajo. Entonces, Natalia y Dani, dirigirlos fue un placer, igual que fue a Nacho, a Natalia Mateo, a Borja Luna, a Mario Tardón, Mariana Cordero, es que Ignacio Mateo, que para mí es uno de mis mejores amigos, además, era, era muy fácil, es que era muy fácil. Ellos se ponían en tus manos, tú tienes que cuidarles porque, por ejemplo, son papeles que generalmente suelen estar muy al límite, sobre todo el de Natalia, y la cuidas como ser humano para que ella no cruce un límite en el que trabaje desde el sufrimiento. Yo siempre digo, no hace falta sufrir para crear. Y ellos lo entendieron a la perfección y fue un placer enorme, fue un placer. ¿Y cuál es el recuerdo más bonito también que tienes con ellos? Pues tengo un recuerdo muy, muy bonito de la fiesta de Ecuador, que es, bueno, cuando ya llevas la mitad del rodaje hecho, pues se suele hacer en las pelis una fiesta de Ecuador, que es como para celebrar que ya llevas la mitad de la película hecha. Y entonces estábamos como en el hotel donde hacíamos la fiesta, allí en Carmona, en Sevilla, y yo tenía muchísimos amigos había conseguido que muchísimo de mi equipo de los cortos estuviera en la película. Eh, Entonces nosotros veníamos de hacer cortos con mucho presupuesto, pero también habíamos hecho cortos sin nada de presupuesto, comiendo bocatas de mortadela. Parte de ese equipo estaba allí conmigo haciendo una película. Y incluir Natalia y yo somos amigos desde hace muchísimo tiempo, de cuando ella era camarera. Entonces vernos allí juntos, decir, estamos haciendo una película, lo hemos conseguido. Fue muy bonito, fue muy bonito. Sobre todo porque recordabas el camino hecho. Yo recordaba, por ejemplo, el momento en que Natalia me contó en Garaje Lumière que le habían dado el prota en la peli de David Trueba, que le cambió la vida. Ella era camarera en Garaje Lumière. Estaba con mi amiga Lidia, mi amigo Jesús, mi amigo Manolo, que habían estado trabajando en los cortos cuando los cortos era pedir favores a todo el mundo para que te dejara algo para poder sacarlos adelante. Entonces, tenemos una foto en la escalera de Carmona del hotel donde se hacía la fiesta y tengo muy asociado esa foto a ese recuerdo tan, tan bonito. Es que es como toda una experiencia, ¿no? Desde el primer punto en que conoces a toda esta gente y hasta dónde has llegado, hasta dónde ha llegado cada uno y que también te sientes feliz no solamente por ti, sino también por ellos, por tus amigos. Claro, o sea, Manolo, por ejemplo, que ahora mismo hace de foto fija de las pelis de Almodóvar, que ya, o sea, lo que le decimos, ya has tocado un techo, ya no, en España ya no puedes hacer más. Es muy bonito, por ejemplo, siempre tengo el recuerdo asociado de la primera vez que me llamó para decirme que le habían dado el trabajo en Julieta de Pedro Almodóvar, luego ha hecho Dolor y Gloria también. Pero era precioso ese momento porque pues son gente con la que te has tomado cervezas en lavapiés sentado en el bordillo de la acera porque no tenías dinero para una caña en Argumosa. Son gente con la que has construido sueños, son gente con la que has construido mucho
tus planes de futuro sin saber si van a ser posibles o no. Entonces, ver que se hacen realidad y ver que al final es un trabajo muy, muy duro porque son muchísimas horas y muchísimo esfuerzo y sobre todo porque es un trabajo puramente emocional, o sea, es un trabajo donde te dejas el alma y luego la expones, que es lo que hablábamos de la isla, y a lo mejor esa exposición no es buena. Y entonces un trabajo durísimo se reduce a una frase de una persona que es vaya mierda de película. Y entonces es un trabajo durísimo por eso, es que es así, es un trabajo donde tenemos que estar muy fuertes de aquí. Y a la vez muy fuertes de aquí porque son horas de pie, son 12 horas currando, son 12... es un trabajo que te absorbe la energía por completo porque no te deja pensar en otra cosa durante el rodaje. Y ver que tus amigos lo han conseguido o que son felices trabajando en esto y que yo mismo soy feliz, eso no está pagado. Eso es lo más bonito de la profesión. Total. Es que yo creo que lo que hace falta un poco es ponerse un poco en la piel de los que trabajan en una película. Es decir, es muy fácil criticar desde fuera, pero hay que valorar el trabajo, como tú dices, el esfuerzo que tiene, las horas de trabajo, la ilusión, sobre todo, ¿sabes? Es decir, es algo que falta a mucha gente, no solamente te digo a críticos, pero sobre todo a personas que cri critican fácilmente una película, pero tendrían que absorber toda esta idea, todo este compromiso que tiene el director, los actores, que quieras o no, pues decir, vaya mierda, hace daño, como tú dices, ¿no? Es que es lo que hace falta, creo yo, al menos ponerse en un lugar Sí, de otro. pero yo creo que como sociedad estamos perdiendo a marchas forzadas la empatía. Ya no te digo en el mundo del arte o en el mundo del cine. Estamos viendo lo que está pasando con la pandemia. O sea, la empatía como seres humanos la estamos perdiendo por completo. Y, y es muy triste. Entonces yo creo que hace falta, por supuesto, o sea, las críticas están ahí. Eh, a nadie le puede gustar, a todo el mundo no le puede gustar una película y yo soy muy partidario de que los críticos están haciendo su trabajo. Generalmente los críticos, aunque sea una crítica mala, suelen ser bastante constructivos o educados o dando su opinión. Obviamente luego te metes en el estercolero que es Twitter y es terrible. O sea, yo he visto ahí, pero es que yo he visto a gente desear muerte a otras personas. Entonces ya dices, de ahí para arriba, es que, ¿qué van a hacer si con mi película? Pues si le están deseando la muerte a otra persona, o sea, que no van a decir de una película. Y es terrible y yo por eso dije, fue una de las razones por las que abandoné Twitter, porque eh, había muchísimo odio, creo que se convirtió como en una válvula terrible de toda la mierda que se lleva dentro y que la gente la deja salir ahí. Pero creo que hace falta, pues lo que tú comentas, hace falta muchísima empatía, pero a nivel general del ser humano. O sea, no. Yo. Ves estos vídeos, por ejemplo, de gente que dice ¿por qué se va a parar la economía solo porque hayan muerto 8.000 ancianos? Que se ha dicho, y tú dices, perdona, o sea, que estás hablando de gente que ha muerto sola, y entonces creo que necesitamos, pero urgentemente además, y lo llevo defendiendo muchísimo tiempo, que la educación de los niños, es que al final los niños son la base de todo, porque nadie nace siendo racista, nadie nace siendo homófobo, nadie nace siendo clasista, o sea, son conductas que aprendemos. Entonces creo que hace falta reforzar la educación de una manera bestial, sobre todo en los primeros años de vida, porque se está enseñando a perder la empatía con el ser humano. Pero, pero de siempre, o sea, somos un, pero creo que en el último año todavía más. O sea, creo que se tiende mucho hacia el individualismo, se tiende mucho hacia el egoísmo y, y no hemos aprendido nada de todo esto, que es que somos extremadamente frágiles y que la vida nos cambia de un día para otro. Bueno, lo hemos visto, o sea, de un día para otro nos cambió la vida a todos. El mundo tal y como lo conocíamos desapareció en 24 horas. Y ahí se ha quedado. ¿Tú crees ahora, hablando un poco de COVID, que de verdad mejoraremos un poco ahora? Pero, pero no lo digo ahora porque estoy viendo que no se va a mejorar. Yo lo decía ya cuando estábamos en marzo y la gente decía, vamos a salir mejores de esta y yo. Pero no aprendimos nada de Auschwitz ni de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a aprender algo de esto. O sea, no. Creo que alguna gente sí, o por lo menos algunos creo que sí, pero creo que a la vista está de que
de que no, no, no. Bueno, ahora Jota, quiero que me cuentes un poquito, ya para ir terminando, ¿cuáles son ahora tus próximos proyectos? ¿Tienes algo en especial o cuenta? Sí, tengo, si todo va bien, mi tercera peli es ya una realidad. O sea que no, siempre he querido decir esto, pero no puedo hablar de ello porque no me deja por contrato. Pero si todo No. sale bien, la tercera peli está ya a la vuelta de la esquina. Eh, y sobre todo estoy ahora también con mi primera novela, que editará Planeta. En principio iba a salir este año. No sé si con todo el tema del COVID, la verdad que está la cosa un poco Para darnos. sí, parada, entonces no sé, pues también yo quiero que se edite bien y todo, pero bueno, me dieron la oportunidad a raíz de A quién te llevaré a una isla desierta. Es una novela muy personal que yo he disfrutado muchísimo escribiendo y con muchísimo respeto porque al final yo soy guionista y la literatura, yo devoro libros, y entiendo perfectamente que es un lenguaje completamente diferente, pero eso me lo llevo yo, lo que he disfrutado escribiéndola me la llevo yo. Pero ya te digo, sobre todo la tercera peli ya es prácticamente ya es una realidad y una realidad que está a la vuelta de la esquina, vamos. Jota, qué le dirías un mensaje a estos estudiantes que, bueno, también vamos a ver cómo se vuelve a la facultad, cómo se vuelve a la universidad, pero sobre todo a esta gente que quiere ser director, que quiere trabajar, quiere hacer una película, que quiere hacer un cortometraje? ¿Qué mensaje les darías? Primero que lo hagan, es que sobre todo cuando empiezan con los cortos, que vas a tener 100.000 impedimentos para no hacerlo. Y si te pones a pensarlo, van a ser todo inconvenientes. Lo primero que tienen que asumir es que el trabajo de ser director, incluso cuando ya estás a nivel súper profesional, consiguen gestionar marrones todo el día. Ese es el trabajo de un director, gestionar problemas todo el día. Entonces, si te pones a pensarlo, siempre va a haber un problema que te diga, mejor quédate en el sofá jugando a la Play porque esto es un marrón que flipas. Entonces, que lo hagan. Yo soy muy partidario de lo que dice Tarantino, que hacer cine se aprende haciéndolo, no estudiándolo. Entonces, que lo hagan. Y sobre todo, que hagan piña con otros compañeros. Eso para mí es con otros compañeros que quieren ser directores, con otros compañeros que quieren ser directores de foto, guionistas, que hagan piña y que se ayuden muchísimo. Eso para mí es importante, es una profesión de equipo. Pues sí, qué bonito mensaje, Jota. Y nada, ya con esto terminar la entrevista, la verdad ha sido un placer hablar contigo, que solo que se me va el tiempo muchísimo y me quedan muchas cosas por preguntarte, pero bueno, habrá más adelante y aparte con el estreno de tu película, del libro, te deseamos lo mejor desde Movies. Ya sabes que siempre estamos contigo apoyándote y lo Muchas que gracias. quieras aquí nos tienes, ¿vale, Jota? Un abrazo Muchas fuerte. gracias.